Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta emisión de Latinidades. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Hoy tenemos con nosotros a un autor, activista político y pronto también un documentalista para hablarnos de un libro que se antoja imposible, pero al mismo tiempo interesantísimo. Nada más que reunir en ese libro a Chomsky y Mujica ya es algo fuera de lo común, algo inaudito. Saúl Arbrides, gracias por estar acompañándonos esta mañana. ¿Cómo estás? Héctor, pues un saludo desde acá, desde Ciudad de México, allá hasta Monterrey. Y muy bien, muy contento. Como mencionas, ya acaba de salir. Bueno, a México empieza, creo que el lunes llega el libro ya impreso aquí al país y estará distribuyendo en los distintos estados pues de manera gradual. Pero ahorita ya está, creo, a la venta en España, en algunos países de Latinoamérica, porque ahorita esta es una versión nada más en español. Pero sí, pues digamos que ese es el parteaguas. Yo llevo trabajando en esto, particularmente en el tema con Chomsky Mujica desde 2016, más o menos. Efectivamente, todo nace, por lo menos el proyecto con Chomsky Mujica nace a partir de un documental que tiene también su contexto y aprovecho el libro para contar toda la historia, que de hecho inicia bastante antes, en 2012 en particular. Pero bueno, desde 2016 empecé con la espinita de querer trabajar con ellos, de querer reunirlos, ellos nunca se habían visto. Y la intención era eso, sobre todo porque fue a través de ellos en particular que yo caí con una conclusión que de alguna manera me marcó y me define hasta el momento, que es la conclusión de darse cuenta que nosotros como millennials y centennials también, es decir, las generaciones más jóvenes, aunque ya no soy tan joven, tengo 35, pero bueno, desde hace como 10 años caí en la conclusión, gracias a escuchar a Noam y a Pepe por separado, en que nosotros como jóvenes estamos heredando una civilización insostenible en términos ecológicos, económicos, políticos y sociales. Y en ese sentido, pues este es el momento más complejo y peligroso de la historia de la humanidad, no solo porque vivimos circunstancias de desigualdad faraónica y muchísimas cuestiones, sino fundamentalmente porque estamos atendiendo a la inminencia de tres desastres que bien pueden coartar la posibilidad de la subsistencia de la humanidad en la Tierra, es decir, la posibilidad de sobrevivir el siglo XXI. Me refiero específicamente a lo que es la posibilidad o la amenaza de un desastre ecológico, la amenaza también, que esta ya es más conocida, de un desastre nuclear a través de la guerra, que nunca habíamos estado tan cerca como ahorita, ni siquiera en la crisis de los misiles de 1963. Y la tercera, la posibilidad de una disrupción tecnológica, que es todavía más difícil de predecir, pero distintos estudios en estos tres ámbitos, en el tecnológico, sobre todo por la cuestión de la inteligencia artificial y las disrupciones que generaría, pero también en lo ecológico y en la cuestión bélica nuclear, se anticipa que podemos llegar a catástrofes antes del 2050. Entonces, el motivo principal por el cual reunir a Chomsky y a Mujica, de trabajar un documental que saldrá, por cierto, el próximo año a finales del 2024, la idea de transformar esto también en un libro es precisamente para llevar todas estas reflexiones, en particular a los más jóvenes, y plantear que estamos viviendo un momento estelar en la historia de la especie humana, como generaciones, millennials y centennial en particular, pues porque seremos los herederos irrenunciables del próximo par de décadas, que serán el parteaguas en definir si seremos capaces o no literalmente de sobrevivir el siglo XXI. Por lo menos es lo que creo, lo que he entendido con Oami Pepe y lo que estoy intentando distribuir o plantear a nivel comunicacional, te digo, tanto en un documental como en un libro en este momento. Hay mucha diferencia ahora que hiciste el libro y que ya estás arreglando los detalles para terminar el documental entre ambos. Hay diferencias, Sí, se complementan en una área, en otras, se podría decir que ver el documental y leer el libro te va a dar una diferente perspectiva. sí, creo que ver las cosas definitivamente te da una perspectiva mucho más amplia. Para empezar, porque el formato escrito del libro me permite poner prácticamente toda la información que tengo de las conversaciones y intercambios que ha habido entre Noam y Pepe y yo entré y yo junto con ellos, ¿no? Porque, pues tú comprenderás, el documental son 90 minutos, poco menos, es imposible verter ahí toda la información que tengo mucha información.
Pero por otro lado, el documental te permite por el formato profundizar en ciertas estéticas, elementos mucho más artísticos, reflexiones mucho más abstractas. Entonces sí, son materiales muy distintos. En concreto te podría decir, por ejemplo, en la estructura, yo en el documental no aparezco. Mi historia o el por qué los reuní o cómo fue que se reunieron, eso no pinta en el documental. Desde un principio yo pensaba que, y sostengo hasta la fecha, que no me parecía correcto meterme a mí, por más que sea el director del documental, meterme en medio de estos dos titanes. No me parecía pertinente para la película. Vaya, no quería tomar ningún tipo de rol, mucho menos protagónico en ella. Sin embargo, en el libro, particularmente en la introducción, en el inicio, pues sí planteo quién es el autor, en este caso soy yo, de dónde vengo, por qué, cómo nació la inquietud de conocer a Noam Chomsky, a Pepe Mujica, qué significó para mí conocerlos, cómo fue el largo recorrido de lograrlos, reunirlos, y un camino que básicamente empezó desde 2012 hasta, con Yo Soy 132, hasta ahora. Entonces, en ese sentido, sí son obras bastante diferentes, pero sin duda complementarias. Y ahora que ya estás, digamos, viendo este libro por fin añoradamente publicado y que vas a andar por la calle y de seguro en México, que afortunadamente hay tantas librerías, vas a ver ese libro, ¿qué es lo que vas a sentir? Fíjate, Porque todavía no te ha pasado, pero no tardas, la próxima semana dices que llegue el libro, te lo vas a topar. ¿Qué es lo pues que sí, quieres sentir? pues no lo sé, porque ahora anuncié que ya una vez que terminó el proceso de impresión, anuncié que viene el libro y algunas personas cercanas me dicen, pues, me han felicitado y me han dicho, Saúl, festejas de estar bien emocionado. Y sí, sin duda es muy grato. Lo que pasa es que es curioso, te digo, yo llevo trabajando esto desde 2016, entonces, vaya, hay una suerte como que no es tanta novedad para mí el hecho, o no sé, tal vez hasta que lo vea publicado o en la vitrina de alguna, caminando por alguna librería, sentiré algo diferente, pero sí estoy a la expectativa todavía de ese momento, ¿no? Bueno, comentas que el libro es diferente al documental porque el libro básicamente trata de tu historia personal que te lleva a realizar precisamente este documental con estas dos grandes personalidades mundiales. Inicia, o sea, Obviamente, perdón, inicia con esa introducción, no es como tal que se trate el libro de mi historia, ¿no? Es decir, mi historia es la introducción y el grueso sin duda son las reflexiones de ambos. dijiste también ahorita que habías estado aprendiendo de ellos en base a ese documental y a la experiencia que tuviste de tratarlos, sobre todo de estarlos escuchando, dialogar sobre diferentes puntos. ¿En qué sentido hay un Saúl diferente al que tuvo esa idea, al que está ahorita sentado enfrente de mí? Es una muy buena pregunta, porque definitivamente ha sido determinante en mi vida y sobre todo en mi cosmovisión, en mi perspectiva política, en mi ruta de vida incluso. Eh, ¿Por qué? Porque, mira, te adelanto un poco cómo va la introducción en el libro. Yo platico cómo lo que me tocó vivir en 2012 haciendo política estudiantil, particularmente en el Yo Soy 132. A mí me tocó ser el primer miembro del movimiento, participar en ese sentido, en ese término, en cuestiones de la fundación del Yo Soy 132. Y bueno, fue un momento muy complejo para mí, si bien aprendí muchísimo, fue una experiencia muy grata. Al final a mí me tocó una pataleada mediática durísima, un ataque directo, pues desde Televisa, del PRI, de todas las esquinas de, pues del poder hasta entonces establecido en México, estamos hablando del 2012, y yo en ese momento tenía un ímpetu muy profundo de participar en política desde las perspectivas tradicionales, ¿no? Primero política estudiantil, a mí me interesaba meterme posteriormente a un partido, sin duda siempre de izquierda, y tenía ese sueño clásico del grillo, como le decimos aquí en México a mucha gente, de ser diputado, de ser gobernador, de ser presidente. Yo estudiaba Derecho y Economía en el TEC de Monterrey, y pues era mi intención, ¿no? Participar en la política tradicional. Sin embargo, después de lo que me tocó vivir en Yo Soy 132, que quedé muy desencantado de, pues de las formas tradicionales de hacer política, incluso con muchos cuestionamientos sobre la izquierda que había conocido yo en México, y tras muchas amenazas yo me fui del país.
Y allá cambió mi perspectiva por completo. Me puse a estudiar como nunca, en particular a Noam Chomsky y Pepe Mujica. Me di cuenta de que a nivel civilizatorio, más allá ahorita de mi historia personal o lo que estaba pasando en México, a nivel civilizatorio, lo que estamos atendiendo. Y hay un punto de coincidencia muy especial entre Noam Chomsky y Pepe Mujica que le dio un giro radical te digo, mi cosmovisión, a mi percepción política y a mi intención de lo que quiero hacer con mi vida, que es el hecho de que el eje o el principal medio de defensa ante esta situación crítica, caótica, autodestructiva en términos civilizatorios es la democracia, por trillado que esto parezca. Sin embargo, lo que mucha gente no parece identificar, y ahí es donde yo lo aprendí a través de Noam Chomsky y Pepe Mujica, y es un punto que los une de manera sustancial, es el hecho de darse cuenta que decidir cada 4 o 6 años quién decide todo lo demás no es democracia. Es decir, esto que nosotros entendemos por democracia no tiene nada que ver con ese sistema. Los griegos de la Atenas clásica se morirían de la risa con este concepto que tenemos de democracia representativa. Yo planteo que el problema o la crisis de la democracia no es la democracia en sí misma, sino es la representatividad la que está en crisis. Creo que la falta de credibilidad, no solo las clases políticas, sino en las instituciones que tenemos, que en su mayoría me parecen arcaicas, obsoletas, es la verdadera crisis. La representatividad es la crisis. Y en ese sentido, la idea un tanto libertaria, ojo, libertaria no como se apropiaron el término en Estados Unidos o como ahora el Milei en Argentina. Por libertario me refiero a la lógica libertaria clásica de hace 150 años, con el anarquismo de Bakunin, de Proudhon, de Rudolf Rocker, de Emma Goldman, esa lógica en la que planteaba libertad, pero sin la represión del Estado, ¿no? Yo creo que la democracia es la participación de la gente en términos directos. Tomándolo en términos más actuales, yo creo en la democracia participativa, que es un oxímoron, porque si la democracia no es participativa, pues qué sentido tiene, no es redundante. Ujú. Pero yo eso es lo que pretendo impulsar desde este ámbito comunicacional, digamos, ahora con el libro, el próximo año terminando el documental, y eso es lo que a mí más me transformó para terminar de redondar la respuesta a tu pregunta. Yo ahorita estoy convencido que estamos rumbo a un colapso civilizatorio, que nos va a tocar verlo por las 3 vías que mencioné. Creo que el principal problema es que la democracia no es democracia, vivimos en una plutocracia, entiéndase el gobierno de los más ricos, y la única solución es que la gente empiece a participar de manera directa en la toma de decisiones de interés público. Poco a poco, no te digo que de un día para otro todo el mundo va a tomar todas las decisiones, eso no es posible ni deseable en términos operativos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si volvemos a estos personajes que te decía del anarquismo clásico, pues plantean que no existe el Estado, ¿no? Pero el propio Chomsky es el primero en decir, ok, vamos a pensar que a partir de mañana no existe el Estado, que es una utopía muy interesante, muy profunda, muy democrática. Bueno, y al siguiente día, ¿quién hace todo lo que hace el Estado? Me explico, en ese sentido no es operativo, no es posible ni deseable. Bien dice Chomsky, es para un café o para un círculo académico inútil el andar planteando eso. Creo que debe ser una transición progresiva en la que la participación de la ciudadanía en los temas de interés público vaya avanzando de manera tal a que el Estado, a que el Estado vaya, no tanto el Estado, sino que el gobierno se vaya achicando en términos de la participación de la gente. Creo que eso es lo que hay que impulsar, y creo que es de hecho la única salida para sobrevivir el siglo XXI, porque ahorita el problema es que un puñado de personas que bien cabrían todos en una sala de cine, estamos hablando de muy pocas personas, controlan, y que son los más grandes empresarios y los políticos más importantes del mundo, pues controlan el destino de 8.000 millones de seres humanos y lo controlan directo hacia un colapso, hacia la autodestrucción. Ese es el problema. Y estás diciendo cosas muy interesantes, sobre todo por la cuestión de la democracia participativa. ¿Cuál fue tu impresión una vez que conociste a estas dos personalidades? Eh, ¿Cómo son? ¿Cómo es tratar a Chomsky? ¿Cómo es tratar a Mujica? Bueno, recientemente tuve el gusto y el honor de tener una charla con él y me di cuenta a grandes rasgos cómo era, de que, digamos, él me queda claro que prácticamente él dice lo que piensa y lo dijo ahí también y que no se esconde nada. Y Chomsky, ¿cómo es? Pues mira, la realidad es que sí son personajes, o sea, si bien tienen puntos de encuentro ideológicos muy cercanos,
Son personajes muy diferentes, vienen de historias muy diferentes, de lugares muy diferentes. Me suelo referir a ellos como el sabio del norte y el sabio del sur, que por cierto, esto es una cosa que menciono en el libro. Alguna vez le dije eso a Chomsky, me pidió muy amablemente que no le dijera así, que porque eso es falso y aparte muy presuntuoso. Pero son el sabio del norte y el sabio del sur. Y muy diferentes. Chomsky, para empezar, es un académico del más alto nivel histórico, es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, creo yo. No solo por su aportación científica, sino a nivel académico, su amplitud. Bien decía el New York Times hace tiempo que en términos de alcance, poder, influencia y otros adjetivos, Chomsky es hoy el intelectual vivo más importante que tenemos. Eh, en ese sentido, pues ese es de dónde viene Chomsky. Él es un tipo particularmente humilde, muy cálido, pero reservado, nunca intenta figurar, sumamente amable, tremendamente bien educado, nunca se pone por encima de nadie, con una humildad tremenda. Y ese es Chomsky. Te puedo decir también un detalle interesante que me tocó a partir pues de la cercanía de poder convivir con él y con su esposa, Valeria, que es una mujer lindísima también. Es un tipo muy enamorado, lo veo muy enamorado, sus 94 años, un tipo sumamente romántico Mire, y con un gran sentido del humor. Él es un poco un personaje un tanto, pues me atrevería tal vez a decir serio, pero tiene su sentido del humor y es parte que es, perdón por la expresión, pero es una biblioteca con patas. Qué bárbaro ese señor, tiene una cantidad de información, es impresionante, es muy fácil darse cuenta que es un tipo con una cantidad de información tremenda y un nivel de procesamiento, o sea, es un tipo severamente inteligente. Ahora, Pepe es pasión, es un personaje sumamente apasionado, con una profundidad tremenda. Yo creo que los casi 15 años que estuvo encerrado en la cárcel y las condiciones en las que lo vivió tras su participación en la guerrilla en esos tiempos tan complicados allá en el sur, en su juventud, pues sin duda lo marcaron muchísimo. Y es de de esas personas que existen pocas, que son y que vivieron la experiencia de ver la muerte a la cara y no bajar la mirada simplemente por la fortaleza de sus convicciones, de sus ideales. Entonces, y soportar tortura, aislamiento por 15 años, pues no cualquiera. Entonces, eso te forja un personaje muy particular, sumamente potente, con una profundidad tremenda. Eh, y sí, como dices, alguien que dice lo que piensa, que es quien es, él no está pensando ni en ese, como dicen, political correctness, en ser correcto políticamente, él simplemente dice lo que piensa y tiene una característica muy especial, creo yo le digo que es un filósofo poeta de pueblo, porque tiene la capacidad de decir lo más complejo y lo más profundo de la manera más hermosa, y eso es muy complicado, y en la labor política pues tiene un impacto tremendo y ha sido uno de los grandes éxitos de Pepe, digo, al margen de sus políticas de gobierno, al margen de muchas características que lo hacen un hombre extraordinario y una biografía extraordinaria, lo de los dos. Pepe tiene una capacidad de conectar con la gente que yo no he visto jamás. Entonces, en ese sentido, a mí me parecía que estábamos intentando reunir, y era un hecho inédito, al intelectual vivo más importante de nuestros tiempos y al político más querido del mundo. Y me pareció una pena que eso nunca hubiera sucedido, entonces tenía que pasar y pues lo logramos. mira, pues la verdad, hiciste una proeza en ese sentido. El libro vamos, incluso la portada del libro, que evidentemente está basada en tu documental, el ver a ambos personalidades en el famoso Volkswagen de Pepe es algo que dices tú, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Esto no sé, o sea, es algo hasta se antoja surreal, algo mágico, algo así como si fuera escrito por García Márquez, reunir a dos personajes así y subirlos precisamente a un Volkswagen. Es muy lindo que menciones esto de la portada, porque para mí tiene una cantidad de elementos que no necesariamente todo el mundo los va a percibir, pero aprovecho para comentártelos. Primero, claro, el hecho de que estos dos personajes estén reunidos y que estén en el icónico Volkswagen de Mujica tiene, vaya, de alguna manera reivindica con Chomsky ahí todo el mensaje que envuelve a Pepe en cuanto a su austeridad y en cuanto a su forma de vida, a su manera de ver el mundo.
¿no? Que se representa de alguna manera en su famoso automóvil, en este Volkswagen. Incluso en su casa también, que es una casa minúscula, muy, muy humilde y en la que ha vivido desde que salió de la cárcel junto con Lucía, que también estuvo su esposa encerrada por la, por la guerrilla. Eh, pero si tú te fijas en la portada, para empezar el semblante de los dos a mí me parece interesantísimo. A mí me tocó tomar esa fotografía porque no viene de video, fue una fotografía fija. La mirada de los dos siento que precisamente plantea un poco lo que quería englobar tanto en el libro como en el documental, sino que es un semblante de preocupación, pero con esperanza. No creo que sea un semblante neutro el de ambos, pero es un semblante que cuestiona, creo yo. Y por otro lado, ves elementos como y así sucedió. Estaba todo el nublado, todo el fondo, todo el cielo nublado, pero sin embargo por ahí se alcanza a ver un arco iris. Entonces hay una cierta, una lógica ahí de mensajes espontáneos muy interesantes que creo que le dan profundidad o que permiten retomar el mensaje o el planteamiento de ambas obras. Eh, ¿Cómo percibiste que se llevaron ambas personalidades? ¿Cuál fue la opinión de uno sobre el otro? Fíjate, eso es interesante también porque me tocó atestiguar que antes de que ellos se conocieran, porque yo los visité separados antes de que se vieran, a ambos, a Chomsky en Boston, porque él todavía estaba ahí dando clases en MIT y a Pepe en su casa en Uruguay. Antes de conocerse se tenían y se tienen, por supuesto, todavía un respeto enorme, enorme. Es decir, el respeto de Noam Chomsky hacia Pepe Mujica y viceversa, desde antes de conocerse era enorme. Lo cual era muy grato porque viéndolos yo como estos dos titanes separados, el hecho de ver que entre y yo habiendo identificado un enorme cúmulo de coincidencias en su pensamiento, en su actuar, el convocarlos a ambos y la forma en la que reaccionaron a esa propuesta para mí fue muy interesante. Te puedo decir que estando en Uruguay, eh, Chomsky mencionó que en ese momento Pepe era el personaje político que él encontraba como más interesante en el mundo. Y bueno, Pepe también ha dicho unas cosas bellísimas de Noam Chomsky. En particular comentó que muy a su estilo, dice Pepe, que él cree que es el loco más genial que queda vivo todavía, Chomsky. Y bueno, una cantidad de halagos enormes y bueno, ya metidos en la conversación, interesantísimo. Ellos, al principio, Noam Chomsky no habla español, Pepe Mujica no habla inglés. Yo estaba ahí precisamente desde dirigiendo y traduciendo, lo cual fue complejo, la verdad. Yo nunca había participado tampoco en un proceso cinematográfico, lo cual lo hizo un poco más complejo, pero también natural e interesante. Entonces, al principio de la conversación, yo había organizado que tuvieran, ¿sabes? Estos chicharitos y traducción simultánea, y bueno, eso no funcionó, la traductora era muy lenta, ellos no escuchan ya muy bien por la edad, entonces no funcionó, entonces se los quitamos y empecé yo en vivo a hacer en directo las traducciones, ¿no? Y a conducir la plática. Entonces, la primera media hora fue un tanto caótica en ese sentido, se acaban de saludar, ellos no podían comunicarse entre ellos porque no hablan el mismo idioma, pero ya después de la primera media hora que solucioné ese caos, empezó a fluir la conversación y interesantísima. Evidentemente, Chomsky venía con muchas preguntas genuinas para hacerle a este personaje, a Pepe Mujica, y Pepe Mujica también tenía muchísimo que contar y que preguntarle a Pepe. Digo, perdona, no. ¿Siguen en contacto ellos? ¿Sabes si a raíz de que se juntaron siguen en contacto? Yo creo que de manera directa, generalmente el contacto ha sido a través de mí. No sé si haya habido alguna interacción para firmar algún desplegado juntos, creo que lo hicieron alguna vez, pero hasta donde yo sé, las interacciones porque hemos seguido de repente teniendo algunos, así como ahorita, algunos contactos vía Zoom entre Noam y Pepe, también en algunos ha participado Roger Waters, que ese es otro detalle del documental, que él es narrador del documental, Roger Waters, también un personaje con ideas muy libertarias, en este sentido, libertario de izquierda. Eh, y hemos seguido en contacto, pero entre ellos no creo que hayan platicado mucho más, tal vez sí, desconozco. Mira, está interesante, no sé si nos quieras ahondar esta participación de Roger Waters de Pink, el ex Pink Floyd o el ícono de Pink Floyd, que todo el mundo lo identifica así.
cómo se sumó, cómo va a estar su participación. Eso le da un elemento muy interesante. Obviamente no estás hablando del libro, estás hablando ya del documental que estaría próximo a salir, En ¿no? el libro, como te digo que menciono, relato todos mis en la introducción del libro es la historia de mis últimos 10 años y cómo ha sucedido todo esto. Que en particular el sacar el documental adelante ha sido un martirio porque ha sido sumamente difícil, específicamente recabar el dinero para terminar toda la producción, porque uno piensa que un documental se puede hacer con 500,000 pesos, ¿no? Muchísimo, muchísimo el dinero que ha involucrado esto. Y bueno, eh, pero lo que pasa es que yo fui, el encuentro se dio con Noam y Pepe por primera vez en Uruguay en 2017. A partir de ahí, yo regresé a México. Yo había estado viviendo como por 5 años en Sudamérica. Después de eso, justo casi cuando sale Peña Nieto de la presidencia, regreso yo a México y pues ya con el material filmado y con la intención de editar y sacar el documental y que quedara listo, ¿no? Ahí me enfrenté con muchos problemas te digo, para recabar los fondos para poderlo terminar. Durante un año el proyecto estuvo detenido, un año y medio. Me desesperé, hice un Kickstarter, que es una colecta de fondos, de donaciones a través de Internet. La hicimos a finales del 2019, principios del 2020, y nos fue muy bien. Recabamos ya después de impuestos como $40,000, que insisto, sigue siendo un espacio mínimo de todo lo que representa el presupuesto, pero muy bueno. Y durante esa época levanté también muchas promesas para llevar el documental a un nivel muy superior de como lo teníamos pensado, pero justo entonces llegó la pandemia y eso me tiró muchas posibilidades y volvió a mandar a la lona al proyecto. Levantar el dinero para sacarlo adelante fue muy complicado y en mi desesperación a finales del 2020, si no me equivoco, en 2021, hice lo mismo que cuando quise contactar a Noam y a Pepe. Busqué el website oficial de Roger Waters pensando, sabiendo más o menos cuál es la línea ideológica del personaje, asumiendo que debe de ser un admirador igual que yo de Noam y de Pepe, y siendo también que a mí Pink Floyd me ha acompañado desde muy joven y el mensaje que tiene, dije, ¿sabes qué? Pues si aquí están los dos personajes que yo más admiro, al político y al intelectual, pues qué tal que invitamos al músico, a mi músico preferido de todos los tiempos, ¿no? Entonces logré contactarme con él, le planteé el proyecto y inicialmente le planteé que nos ayudara con música y él con una apertura total me pasó por correo su teléfono, ahí lo tengo, hicimos varios FaceTimes, una apertura enorme, un tipo muy interesante, muy inteligente también. Este, y con toda la disponibilidad del mundo, uno no se lo imaginaría, ¿no? Roger Waters, pero sí, lindísimo. Y tiempo después, pasó un año y medio más que seguía yo batallando para levantar fondos para el proyecto, que en este tiempo hablé con 1,000 gente. Y le dije, oye, necesito que me ayudes un poco más todavía, no solo con la música, sino que seas narrador. Y me dijo, claro, para mí ellos son mis héroes también, entonces adelante. Y desde entonces él participa como narrador en el documental. Menciono esto también en el libro y hay un par de fotos con Roger en el libro. Pero sí, esa es su participación. Mira, pues lo único que haces es que contándonos del documental, nos demos ya muchas ganas de verlo. Esperemos que este ya esté terminado pronto y que podamos disfrutar de las dos cosas, del libro y del documental, porque suena así chistoso, pero yo creo que pueden marcar un hito, tanto las dos cosas, las dos expresiones del libro y el documental, en este momento, los dos personajes que todavía afortunadamente están vivos, el peso que tienen, la trascendencia que tienen, lo que dicen, la coherencia con la que lo dicen. Cuando tú escuchas hablar a Chomsky o cuando tú ves y lees sus escritos, son contundentes, o sea, casi no admiten réplica porque no hay forma de poder contradecir lo que está diciendo. Lo que dice, esto es cierto, y sigues leyendo y dices, es cierto, y esto es cierto. Y cuando escuchas a Pepe hablar, si quieres, como una manera sencilla o campirana, que pudiéramos decir, pero las grandes verdades que dice, que aparentemente el sonido suena muy sencillo, son palabras muy comunes, te suena a que tú las conoces, pero la forma en que él las acomoda tiene una resonancia suficientemente poderosa y grande como para poder decir, sí, las palabras son muy sencillas, pero lo que me está diciendo es muy profundo. Y se queda Claro. uno también estático, así que no te quedas callado oyendo nomás lo que él está diciendo y sobre todo la vehemencia con la que lo dice. Él se considera
nos dijo en la charla que se consideraba ya anciano, pero la fuerza con la que decía las cosas, la pasión con la que lo decía, digo, no, tú no eres ningún anciano, yo sí conozco jóvenes ancianos y tú para nada eres ningún anciano. Digo, la fuerza que tenía era muy enorme e impresionante. Creo que ya el libro es un, digamos, un evento ya de por sí fuera de lo común en lo que vemos en el mundo. Yo esperaría que el libro ayudara a conocer la historia tuya para poder llevar una idea imposible que a nadie se le había ocurrido y sobre todo para acercar de manera más inmediata a los personajes. Te nos fuiste, que nos pudieras acercar más a estos personajes de una forma eh, más entrañable, más humana. No, algo pasó con el sistema de Saúl, qué lástima, pero ahorita me imagino que vas a entrar. Pero el asunto es, hay que leer el libro, esperamos que ya salga definitivamente la próxima semana, y el documental. Estoy mandando un mensaje. Imagino que se quedó sin batería. Este, el documental también habría que esperarlo, sobre todo con la manera que lo está enriqueciendo o lo va a enriquecer Roger Waters de Pink Floyd, ex Pink Floyd, pero para todos, para mucha gente, él es Pink Floyd. Y eso yo creo que va a ser otro hito, en este caso en cuanto a los documentales, poder llevar eh, al mundo a dos personajes, los podamos ver ahí, moverse, lo que dicen, cómo reaccionan, que estén narrados por Roger Waters y con la música de él. Ah, sí, se fue la luz. Se fue la luz, qué problema. Y se le apagó el wifi. Ok. A ver, y tu tel, a ver si por el teléfono. Y tel por tu tel, si no por el tel, estoy poniendo a ver si hay chance de que pueda entrar por el teléfono. Pero si no, yo creo que ya nos dijo de alguna manera de qué se trata este proyecto tan ambicioso que ha llevado a cabo, cuando menos ya ahorita en el libro y en los próximos meses en cuanto documental. Aparentemente trae señal muy mal. Lástima que no nos vamos a poder despedir de él. Ok. Es que si le damos 5 minutos, yo creo que le vamos a dar 5 minutos para ver si se puede comunicar. Eh, y mientras voy a comentar esto, hay que estar atentos al libro, que como bien nos dijo al principio, este libro saldrá la próxima semana en la Ciudad de México y paulatinamente se va a ir distribuyendo en el resto de la República. Y esperar también ese documental. Creo que el libro y, y esta expresión van a causar un gran, gran revuelo en el mundo. Las voces de estas dos personalidades siempre, siempre son necesarias y tal vez hoy más que nunca. Se podrá estar de acuerdo o no con ellos, pero uno no puede dudar que lo que están diciendo es en serio, que ellos realmente han vivido eso para poderlo expresar de la forma en que lo hacen, que su experiencia realmente es auténtica y que no están diciendo algo que no creen. Así que yo les invitaría a que vean ese libro. No sé si Penagos nos puedas pasar la imagen. Me imagino que ya la has pasado varias veces. Este, para que estén pendientes para cuando llegue a la librería en donde ustedes se encuentran. Esperemos que tengan una librería cercana, que es en verdad algo privilegiado, vivir cerca de una librería. Es algo que los que amamos a los libros valoramos mucho. Es un lugar al que puedes ir y distraerte para aprender, para relacionarte con ideas
que no tenías para profundizar en otras que tú creías que dominabas y no era así, incluso para ver gente, conocer gente con la que tú puedas tener afinidad de lecturas. Así que vamos a, no sé, quisiera ver si nos esperamos un par de minutos más, si no, lo damos por cerrado. A ver si está comunicando. Ya volvió la luz. Dice que le demos 2 minutos, pues sí lo damos. Y puedo comentarles de que la experiencia que tuvimos en la charla de hace casi 2 semanas ya con Pepe Mujica, nos impresionó mucho tratar con él, ver la forma en que se expresaba. Ahora sí que voy a comentar los pormenores de esta charla mientras se conecta Saúl, así como él lo hizo a través del libro. Su gente nos puso una hora muy diferente a la que generalmente transmitimos. Nosotros transmitimos a las 10 de la mañana y a las 11:30. En este caso nos dijeron que transmitiéramos a las 1:30 nuestras, que eran las 4:30 de Uruguay. Bueno, era Pepe Mujica, no podíamos decir que no, al contrario, agradecidos por por esa petición. Y cuando entramos, el productor y yo, Eduardo Penagos, a esperar, pues nos quedamos esperando mucho tiempo y no entraba y no entraba. A veces es normal que se tarden en conectarse, a veces pasa, pero pasaba mucho tiempo y no sabíamos si nos iba a dejar plantados o qué pasaba, no sabíamos nada. Afortunadamente, ya casi antes de llegar a la hora, nos dimos cuenta que nos mandaron un mensaje en la que nos decían que Pepe estaba en una entrevista, en otra entrevista, antes de dar la nuestra, y que esperáramos 20 minutos para que pudiéramos ya contar con la presencia de él. Bueno, así estoy contando cómo estás, cómo que ya regresaste. Deja nomás termino de contar lo que estoy diciendo de la entrevista que tuvimos con Pepe, los entretelones, ¿no? Así como tú el libro. Entonces, nos dijeron 20 minutos y dijimos, pues nos tenemos que esperar, no importa. Claro, el costo era que la gente que habíamos convocado originalmente al horario original, pues se desesperó y se fue. Pero era Pepe Mujica, no nos podíamos ir, entonces esperamos una hora hasta que entró exactamente a la hora, una hora después, en este caso a las 5:30 de allá de Uruguay y las 2:30 de México, a la charla. Y entró, yo dije, va a estar cansado, a lo mejor va a estar de mal humor, vaya a ver cómo nos va con él, porque él sabemos perfectamente que si algo le molesta, lo dice. Si está enojado, a él no le importa que lo vean, él es enojado y lo dice y se enoja. No, todo lo contrario, estaba de muy buen humor. Puedo presumir tuvimos una charla, yo creo que de las más largas que él ha dado, lo pueden checar en Google, porque tardamos una hora en esa charla, viniendo él de otra entrevista. Eso es lo increíble. Él ya había terminado una y empieza con nosotros y tuvimos una hora con él. Yo ya no quise extender más la entrevista con él y él estaba en la mejor disposición, pero ya me daba pena. Y cuando ya nos despedimos, yo le había pedido, cuando entró, antes de sacar la proyección, que Penago la sacara al aire, que nos diera unos minutitos antes de irse. Y el asunto es que yo le iba a hacer una serie de propuestas que al final de cuentas, por el tema que él tocó, se permitió que se diera y se las pudiera plantear en ese mismo momento en vivo y se comprometió a darnos ese apoyo. Pero él como quiera se quedó esos minutos antes, todavía se queda esos minutos antes. Entonces ya le agradecí yo y entonces ya veo que está Lucía con su esposa al lado de él, muy cerca ahí, y ya vimos los entretelones de su casa y con Lucía también tuvimos oportunidad de platicar 2 años, hace casi 2 años. Y bueno, ahí con ella estuvimos 2 horas y media, que también fue un récord que ella nunca, generalmente son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, con nosotros estuvo 2 horas y media. Entonces, creemos que rompimos un récord con ella y con Pepe Mujica igual. Y la verdad, con Pepe pudimos ver seguido, pero ya no quisimos porque dijimos, bueno, ya él está grande, es la segunda entrevista, o vete tú a saber si era la segunda, la cuarta o la quinta, ¿no? Eso nomás para dejar comentar la charla, el entretelón de la charla con Pepe, que fue realmente increíble y sobre todo que cuando le dijimos, oye, nos apoyes, dije, claro, cuentan conmigo, y que precisamente hoy vamos a mandarle parte de las propuestas. Hoy, este día se le mandan varias propuestas con las que esperamos contar con su apoyo, porque eso nos daría una viabilidad y una visibilidad enormes. Si quieren saber qué propuestas, vean la charla. ¿Por qué lo digo? Porque él lo comenta ahí y lo valioso no es que yo lo diga, es él, lo que él dice ahí, ¿no? Ahora sí, para ir cerrando contigo, ya también, para que no haya problemas de luz, hombre. Yo creo que te aventaste un viaje impresionante, no nomás de un proyecto personal que ahorita está fraguando bien en un libro y que en unos meses más en un documental, sino que te aventaste un viaje intelectual y, ¿por qué no, espiritual?
porque, digamos, todo esta trayectoria, este laberinto, porque generalmente producir cosas así nunca son líneas rectas, no es un punto a otro, siempre son laberínticos. Y a veces llegas a un lado donde te tienes que volver a regresar y empezar de nuevo, y te pierdes y luego te encuentras. Eso podríamos hablar perfectamente de una situación hasta espiritual, porque aprende uno a ser paciente, aprende uno a aceptar las cosas como son y aprende uno también a aprovechar las oportunidades. Y en ese proceso se vuelve también uno humilde, pero al mismo tiempo consciente de la enorme responsabilidad que está teniendo al estar dando a luz un proyecto así de esa magnitud y así de interesante. Entonces, me queda claro que hiciste una cuestión así. Este, ¿Cuáles serían tus palabras de esto que te digo? Que en ese sentido es interesante porque si bien obviamente todo este esfuerzo está eh, bajo la intención de llevar un mensaje y una experiencia a mucha gente, a millones de personas, de ser posible, no que sin duda la experiencia más profunda creo que me la llevo yo, porque como dices, el estar detrás de plantear todo esto ha sido un viaje tremendo, un viaje pues de cosas muy gratas, pero también de muchas desilusiones, de tener que asumir que las cosas no son como uno pensaba, de tener que inventarse más y más oportunidades, de seguir tocando puertas. Yo soy experto en tocar puertas y que me digan que no, experto. Porque lo he tenido que estar haciendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y pues uno entonces, durante la carrera, que empieza uno a toda velocidad, pues se da cuenta que no, cuidado, esto es una carrera de distancia, no de velocidad. Y entonces se vuelve una cuestión de perseverar y de seguir ahí. Y en el proceso pues pasan muchísimas cosas, algunas muy complejas, otras muy gratas, como por ejemplo fue ahí en medio de toda esta historia Roger Waters y otro montón de cosas que han enriquecido mi vida de una manera tremenda, que me han, como comentábamos al principio, que me han hecho transformar mi cosmovisión de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo y de la vida que yo quiero llevar de aquí en adelante, ¿no? Bueno, desde hace tiempo. Entonces, en ese sentido, sí ha sido una gran, gran, gran experiencia. Y por supuesto, el conocerlos, el convivir con las personas que más admiras es bien interesante. Aprovecho para decirte que tanto el libro como el documental yo se lo dedico al personaje que yo considero el revolucionario más importante ahorita, que es Julian Assange. Este, desde el principio, te digo, esta historia inicia en Yo Soy 132, de hecho inicia de alguna manera con Julian Assange, porque él era para mí, durante el proceso de las elecciones presidenciales del 2012, yo en ese momento estaba muy metido y admirando muchísimo hasta la fecha, claro, a Julian Assange y todo lo que planteaba. Y de hecho ese es el origen del planteamiento de Yo Soy 132, la inspiración principal, por lo menos en mi participación, que fui el primero ahí en levantar la mano en Yo Soy 132, viene de Julian Assange. Y eso es lo que detona el hecho de que yo me fuera a Sudamérica, el hecho de que terminara estudiando a Noam y a Pepe, el hecho de que hiciera el esfuerzo para reunirlos, para filmarlos y seguir todo este proceso adelante ya más de 7 años. Empezó con Julian Assange y luego llega Noam, luego llega Pepe, luego llega Roger Waters y es bien interesante porque yo les digo a ellos, bueno, no he tenido la oportunidad de hablar con Assange, sin embargo, sí conozco y he platicado tanto con su padre como con su hermano y les digo que ellos cuatro son para mí los cuatro jinetes del antiapocalipsis capitalista, que es el periodista más importante del mundo, Julian Assange, el músico más importante, todos desde mi perspectiva, ¿no? Que es Roger Waters, el intelectual que más admiro, que es Noam Chomsky, y el político que igual más admiro, que es Pepe Mujica. Para mí son los cuatro jinetes del antiapocalipsis capitalista. Y sí, de alguna manera como que me veía obligado a reunir a todos estos personajes que yo admiro en que considero el mensaje más importante y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que hay que luchar por las vías de la participación, que hay que ser adultos en términos de ser dueños de nuestro propio destino, de tomar nuestras propias decisiones, porque poder es decidir, eso es el poder, quien decide. Eh, y que tenemos enfrente el reto más grande de la historia de la humanidad y que nosotros, millennials y centennials, somos los protagonistas de este momento histórico. Y en ese sentido quería reunir a las personas que yo más admiro, que ha sido una experiencia invaluable. Pues mira, la verdad, vamos a estar atentos a poder conseguir el libro en cuanto podamos. Creo, Sé que el comercial, creo que el lunes llega ya a México. Ahorita ya está en España, en algunos países del sur de Latinoamérica, pero creo que llega a México a Librería Ciudad de México el lunes.
y me comentaban que se va a estar repartiendo de manera escalonada ya en el resto de estados aquí del país, pero sí, ya está por llegar, porque es ¿Y importante. y te dijeron el tiraje? ¿Ya tienes idea del tiraje de esta primera edición? Me lo dijeron, ya no me acuerdo, sí me lo dijeron, ya no me acuerdo, pero es un tiraje largo porque es tanto para España como para la gran mayoría de los países en Latinoamérica. Son pocos los que no están, tampoco me acuerdo cuáles son. Pero fíjate, muy afortunado, ahorita ya nos pidieron, o sea, va a salir también en portugués, en alemán, en italiano, en húngaro, en inglés, en- y los que se vayan sumando, estamos ahorita en ese proceso para el libro. Mira, oye, pues qué bueno, felicidades por eso. No muchos pueden decir, escribir un libro y tener ese resultado prácticamente sin que se dé a conocer el libro. Ya están las ediciones internacionales y sumando idiomas para la traducción del libro. Eso es un buen aporte y Y por pues eso decía, el valor de no a mi Pepe, ¿no? Obviamente no es porque el libro sea por el claro, esfuerzo de la vida, no, porque es no, Chomsky Pepe Mujica, y ahí hago mis pininos, ¿no? Pero sí, sí, es muy potente la mezcla, creo yo, de estos personajes. y bueno, yo comentaba ahorita que saliste por el corte de luz que de alguna forma este libro va a ser un hito y obviamente también el documental van a ser van a causar mucha fuerza y no quiero decir, no me atrevo a decir parteaguas, no me atrevo a decir la palabra pudiera ser, pero digo, un hito sí, porque juntar a estas dos personalidades opinando de términos tan importantes sobre culturales, civilizatorios, políticos y sociales, tenerlos reunidos no es cualquier cosa. Y sobre todo, bueno, reunidos ya lo vimos, hasta en la foto, en el famoso Volkswagen de Pepe, ¿no? Eso no es algo fuera de lo común, algo inaudito. Y yo esperaría que ahora con el empuje que da el libro puedas terminar bien el documental. Sí, mira, y en particular, digo, obviamente esto está pensado a que llegue a la mayor cantidad de gente posible, tanto el libro como el documental, pero en específico para los liderazgos clásicos de izquierda, me refiero a los actores electorales fundamentalmente democráticos de la izquierda internacional, particularmente en Latinoamérica, que es el punto global que más me interesa ahorita. Para mí era una suerte también de, no llamada de atención, porque quién soy yo para eso, pero sí tocar la puerta de, oigan, sí, muy bien todo lo que plantean y vamos a humanizar el capitalismo, no me encanta esa idea de muchas de izquierda. Pero a ver, lo más importante es que esto no es democracia y nadie está platicando eso, por lo menos nadie de los actores reales del mundo concreto de la política, se les olvidó por completo. O sea, ellos siguen con el paradigma de gobernar a la gente. Yo creo que el paradigma del siglo XXI es que la gente se gobierne a sí misma. Lo contrario, me parece muy incivilizado, honestamente. Yo te lo comentaba alguna vez, creo que mucha gente piensa que el problema que tenemos es nuestra clase política. No, el problema es que la política sea una clase. Y lo que más me preocupa es que los políticos tradicionales no están invitando a que la gente participe. Siguen bajo la lógica de yo te voy a gobernar y mi paradigma es hacer un buen gobierno para ti. No, cabrón, que la gente gobierne por sí misma. Eso es lo que verdaderamente nos puede llevar a una civilización más avanzada, capaz de sobrevivir. Y es lo que me preocupa. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa mucho que el impacto, ojalá fuera un parteaguas, el impacto en particular para los líderes de la izquierda mundial sea, oye, están hablando de personajes muy importantes como Noam Chomsky, Pepe Mujica, muy respetados en este ámbito político, simplemente por sus perspectivas, por su experiencia y todo lo que tienen que decir. Oigan, pues pongan atención a esto también. No se trata de que ustedes nos estén gobernando a nosotros, se trata de que ustedes encuentren la manera de volverse innecesarios, porque precisamente los representantes, creo yo, que son elementos obsoletos en la sociedad. Necesitamos una civilización de adultos, no solo de gente que sea mayor de edad, porque tú y yo somos mayor de edad en términos de ser ciudadanos, pero tú y yo no decidimos nada. Ser adulto es hacerse partícipe y responsable de sus propias decisiones. Nosotros no decidimos nada, más que cada 6 años quien decide todo lo demás. En ese sentido, ni vivimos en una democracia ni somos adultos tampoco. Entonces, para mí creo que la invitación principal y el punto de encuentro más importante entre ellos dos y lo que a mí me parece más importante en términos civilizatorios es eso. Hay que participar de las decisiones, porque hay mucha gente que piensa, no, es que
típica respuesta facilona de que es que el problema es la educación. No, hombre, ¿cuál educación? Es para empezar, es un proyecto de largo plazo. Si quieres hablar de educación, hablemos de educación política, la politización. Eso es lo que más nos importa ahorita, incluso más importante que las matemáticas. Es la politización, es la madurez de la gente de participar dentro de su sociedad sobre las decisiones que ésta toma. Y creo que no hay educación más importante que el politizarse. Y la única manera de politizarse es participando del hecho público. Algo que dice mucho Pepe es, oye, pues ¿cómo va a saber la gente decidir por sí misma si nunca decide nada? Pues claro que no, es como un músculo, solo se fortalece en tanto que lo ejercitas. Y ese es el problema, la gente no está participando. Y lo que más me molesta y lo que más me preocupa es que el paradigma de la gran mayoría de los líderes de izquierda política en todo el mundo es yo te voy a gobernar bien. No, carajo, el chiste es que la gente se gobierne. Pero pues obviamente ellos por autoperpetuarse su lugar en el mundo, pues no, el chiste es que te gobierne yo soy bueno, yo te voy a gobernar bien. Me parece equivocado. Es interesante tu propuesta, llama la atención, evidentemente. Es algo que valdría la pena incluso para otra charla, desarrollarla todavía más. Pero mientras te veras, te agradezco el espacio que nos diste para contarnos de esta aventura, que es desarrollar el libro, que sé que fue una aventura en sí mismo escribirlo y hacerlo. Muchas hacer, cuestiones que defendió. No, hombre, y, al contrario, Héctor, te agradezco yo a ti el espacio, como siempre, querido amigo. Y pues aquí estamos, estoy muy contento también de tu canal. Creo que llevas ya 6 meses con este canal. Llevaremos 6 meses, creo que sí, básicamente. Estamos en 6 o 7 meses, no recuerdo, ya no me acuerdo si empezamos en febrero o en marzo, pero todavía no cumplimos el año, todavía. Y Pero eres un excelente entrevistador, yo creo por eso te dio tanto tiempo el Pepe. Y bueno, pues tienes excelentes programas, aprovecho para recomendar mucho tu canal y pues de nuevo para agradecerte, mi querido Héctor. Siempre es un placer platicar contigo y evidentemente me interesa mucho, pues en la medida de lo posible, expandir este mensaje. no, te agradezco yo de veras, vamos a estar pendientes de la evolución de tu libro, del impacto que va a tener y vamos a estar sobre todo también atentos a cuando ese documental salga, se dé a luz para verlo, porque lo vamos a disfrutar mucho, la narración, la música y lo que tienen que decir de viva voz estas dos personalidades. Creo que no cualquiera puede decir, pues, esto, Saúl, escribir un libro sobre este tema y luego un documental con estas mismas personas. No muchos en el mundo lo pueden decir, por no decir que no lo hay. Déjame hacer un comentario sobre esto último que comentas. Sí, efectivamente, muy pocas personas podrían decir que han hecho algo así, pero ¿sabes por qué? Porque muy pocas personas se deciden hacerlo. Es decir, lo que quiero comentar es que en realidad está al alcance de todos, los que sean lo suficientemente tercos. Te digo, o Okay. sea, hay que estar toque y toque y toque puertas, pero en realidad una de las cosas que he aprendido y algo que me dejó también mucho el Yo Soy 132 es que imposibles no hay nada. Hay cosas difíciles, pero son imposibles hasta que alguien va y lo hace. Es decir, yo en ese sentido no me considero, porque sé lo que implica, no considero que haya algo especial en este trabajo que he desarrollado por el hecho de ser yo. Simplemente lo especial es que he sido sumamente consistente, pero, pero es una buena idea y le he metido muchos años. Lo que quiero decir es, todos podemos hacer este tipo de cosas si tenemos la determinación suficiente. Ese es el detalle, que no todos se pueden, porque necesitas aventarte toda una travesía muy compleja de dudas, de cuestionamientos, incluso personales, que son los más duros, de si sigo o no sigo, vale la pena que lo haga, seré capaz o no. Esas cosas son muy, muy complejas. Tú hace rato dijiste, soy experto en tocar puertas y que me digan no. A mí me pasa igual. Estoy acostumbrado a lo que cuando me llegan a decir que sí, no le escucho. Para mí sigue siendo no. Actúo con ese sistema hasta que me dicen, oye, ya te dije que sí. Y digo, ¿de veras? ¿Estás seguro? No me la creo, pero no me importa, puedo seguir. Hasta que me dicen sí, me dicen, oye, ya te dije que sí. No estoy, vamos, no puedo decir que está acostumbrado al sí, más bien al no. Entonces, cuando me lo llego a escuchar, no me la creo, es la verdad. Entiendo, sí, o pasa que ya estás pensando en lo que está adelante y no te emocionas tanto. Yo creo que eso pasa cuando uno entiende que esto es una carrera de distancia, y es lo que te digo que me sucede con el hecho del libro. Es decir, claro, claro que estoy emocionado y quiero verlo,
pero pues es un sí el hecho de que ya haya sido publicado, pero ya estoy pensando en el documental y la otra cosa, o sea, son tantos años de este proceso que uno a veces no dimensiona bien los sís por haber escuchado tantos nos. Pero sí, en esas andamos, mi querido. Pues ya no te quito tiempo, que tengas muy buen día y estamos en contacto, Saúl. Te mando un muy fuerte abrazo, querido. Hasta luego. Dale, gracias.